Ahora, continuando con la teoría de Herbert Marcuse, que da inicio a la segunda generación de la teoría crítica, pues este señor es un poquito más fácil de entender, ya que también posee un enfoque multidisciplinario como algunos otros, pero su crítica va más encaminada a la modernidad, a un fenómeno llamado iluminismo, que se dice que es el resultado de lo que fue la era de la Ilustración. Se dice que el hecho de que el ser humano lograra esa iluminación y que aportara y que transitara esa situación de racionalidad que en su momento algunos otros autores manejan, pues es proclive a que o tiende a que se dé este sistema de producción industrial, donde la cultura, desde luego, y la relación directa pues forman parte de esa producción o forman parte de esa identidad en masas que evita pues de alguna forma que el ser humano pues pueda tener una visión un poco más clara y que sigue siendo a final de cuentas pues víctima o el resultado de un sistema de producción en masas. Este señor también criticó las formas de lo que llamamos totalitarismo, como el fascismo y el nazismo que se dio en su momento, como la mayoría de los autores, mencionando que pues son ese resultado precisamente, partiendo de la racionalidad, pero sin una visión humanista, es decir, enfocados todo en la razón, pero dejando de lado los derechos o las condiciones humanas. Asimismo, menciona que las represiones de las pulsiones o deseos, como llamamos, son el resultado de ese fenómeno de civilización y propone una teoría donde llama al ser humano el hombre unidimensional, donde el ser humano como especie, desde luego, o el hombre como especie, pues toma a ser solamente un elemento más en este sistema de control que existe, donde todo tiene un enfoque conservador, es decir, que no ha cambiado la situación desde milenios, y básicamente pues la explotación del hombre por el hombre y para el hombre pues sigue siendo de una manera sutil, cambia, pero sigue habiendo una forma. Es decir, podríamos decir que en la época esclavista pues sabíamos que había esclavos y había dueños de esclavos. En la época feudalista ya no se llamaron esclavos, ahora se llamaron siervos, y había un dominante que era el señor feudal, acompañado de otras figuras, desde luego. Después viene la era pues donde el hombre ya es libre, podría decirse que parte, podemos decir, es donde estamos, y el ser humano pues digamos ya es libre, ya no tiene un dueño, pero sigue habiendo una explotación, a final de cuentas laboral, cultural, mental, económica, etcétera, y pues no ha cambiado mucho la situación si lo vemos desde esa perspectiva. El siguiente autor, Michel Foucault, nos dice en sus estudios, que son pues más digamos clínicos, este señor era de profesión orientada a la parte clínica, a la parte médica, hace una crítica pero al sistema, y él dice que en esta situación la mente del individuo pues se va a ver influida por lo que el sistema quiere que veamos, tomemos y desarrollemos. Y de hecho menciona, hace una referencia un poquito más severa todavía a la condición de la sexualidad humana, porque dice que también se convierte pues en una forma, al ser una necesidad y hasta una necesidad humana, pues necesita conformarse como una dimensión más del ser humano que también está siendo explotada y que también pues no está bien diversificada. Aquí habrá muchas ideas o teorías al respecto. Este señor criticó en su momento a las estructuras de poder que había en la época. Él muere relativamente hace poco, no parece ser por ahí de 1900, final de los años 2000, por los años 2000 por ahí es más contemporáneo, pero él menciona que las cúpulas de poder son los que influyen directamente en la vida del hombre, y hace referencia, digamos, cuando el mundo se separa entre las dos grandes vertientes, entre hablar de personas de izquierda o de derecha respecto de una condición política, pues se plantea una condición distinta, una tercera opción, donde a esto le llama la parte crítica o lo que le llamamos una visión crítica. Y no toma, digamos, no compra la idea de izquierda, pero tampoco compra la izquierda de la idea de los gobiernos de derecha. Dice que al final de cuentas los dos van encaminados a lo mismo, caminos distintos, pero la meta es al final de cuentas mantener al ser humano
podríamos decirlo que oprimido, como lo hemos venido señalando con nosotros. En este caso, hace referencias, sus estudios se centraron en la gente que se encontraba en prisión, en centros mentales, y decía que tal vez la realidad que ellos llegan a representar en ese sitio, que es muy diferente a la de la gente que estamos fuera, que no estamos recluidos de manera alguna, pues sigue siendo una forma de caer a esta situación. Y por eso es que habla de la realidad de cada espacio respecto a lo que se conoce. Digamos que el preso no puede criticar, no podría adoptar un sistema que funciona afuera, porque sencillamente ese sistema a él no le beneficia, no le funciona, porque no es a lo que está acostumbrado, y no es lo que el sistema que lo gobierna indica. Él, su gobierno, su sistema, pues es el que está dentro. Y quizás si lo pensamos así, por eso no hay una reinserción de la mayor parte de los presos cuando se da en muchas prisiones. Y también crea una idea de algo que se llama el sistema o la idea panóptica. Esto lo podemos ver también en las condiciones de prisión. Viene a la memoria una prisión muy famosa aquí en México, que hubo hace algunos años, el famoso Palacio Negro de Lecumberri. Era una prisión que en su forma arquitectónica era una torre al centro de la construcción, y todos los demás pabellones se encontraban alrededor de la torre, unidos por pasillos, por así decirlo. La cuestión es que la torre principal se encontraba cubierta, digamos, con vidrios, pero los vidrios eran a manera de espejos que quien estaba afuera, los prisioneros, pues no podían saber realmente si había o no alguien que los estuviera cuidando, que los esté observando de manera permanente. Y ante la situación, el sistema panóptico dice que ante la situación de sentirte observado, social o en cualquier situación, pues sencillamente vas a tener un comportamiento que no necesariamente es el idóneo. Y lo pensamos, los niños pequeños cuando están en presencia de sus papás, o nosotros mismos estamos en presencia de familiares, jefes, la pareja o cualquier otro, pues tomamos una forma. Pero cuando no somos observados por ellos, pues podamos tener otra visión, otra forma, otro comportamiento. Ese es el sistema panóptico al que se refiere este señor. Es una teoría un poco más centrada, más aceptable, digamos, a nuestra realidad actual, y creo que así podemos comulgar con ella. Yo particularmente creo que tiene un poquito más de razón. El siguiente autor, Erich Fromm. Este señor también otro psicoanalista, que toda esta segunda generación, pues básicamente fue la generación de los psicoanalistas, toma las ideas de otro personaje de la época, Sigmund Freud, quien hablaba de condicionamientos, tomadas de ideas del psicoanálisis como base central, y él habla de una coyuntura social. Dice que básicamente pues el ser humano va a encontrar un camino donde va a tener que tener una decisión, de la izquierda o derecha, bien o mal, rojo o negro, etc. Y el hecho de tomar esa coyuntura, tanto a nivel social como personal, lo lleva a que en su momento pues no asuma las responsabilidades de la existencia. Y partiendo a la base central en la que estábamos hablando de si éramos felices o no, pues ¿por qué no soy feliz? Pues porque las decisiones que he tomado no son culpa mía, sino del sistema, de quien me regula, de mis padres, de mis hermanos, de mi pareja, etc. Entonces, esa sería una de las formas en las cuales se puede representar, o lo podemos tratar de entender. ¿De acuerdo? Sus teorías, sus investigaciones fueron sociológicas, a pesar de que el señor era psiquiatra o enfocado a la condición de la mente, pero además dice que el hombre pues es un ente complejo, ya que el factor, el entorno de lo que está a su alrededor es lo que lo va a condicionar para que funcione. Y bajo estas ideas también comparte de alguna manera con Marx, se afirma que el hombre es libre, sí, pero su trascendencia es sociocultural. Nosotros ya somos libres por naturaleza, pero vamos a trascender o vamos a avanzar en relación a lo que tengo alrededor, lo que la sociedad me indica, lo que la cultura me indica que es correcto, que es bueno, que es malo, y no precisamente a partir de lo que yo pueda considerar. Las relaciones interpersonales que se dan entre la cultura y los valores que existen son esenciales para poder entender las obras de estos dos personajes. Y finalmente hablaremos de Jürgen Habermas, que es considerado el heredero más importante de lo que es la teoría crítica. Este señor aún vive, todavía hoy en día tiene
vive por ahí en Alemania, me parece. Y este señor aborda o agrega algunas ideas en las cuales dice que el ser humano pues tiene una necesidad constante de comunicarse. Por eso su teoría se llama teoría de la acción comunicativa. En esta plantea que el ser humano pues debe de ser un ser social por naturaleza. Ya lo hemos visto, desde Aristóteles y Platón lo señalaban. Sin embargo, él se centra en pensar que el ser humano logra o busca un mecanismo siempre para poder comunicarse. Parte de tres postulados. El primero, que llama el mundo de la vida, que básicamente lo explicamos como el entorno, ¿sí? El mundo donde nos tenemos que comunicar. Llámenle trabajo, el entorno de familia, sociedad, etcétera. Siempre voy a tener que tener una comunicación. Después habla del sistema, el sitio donde nos comunicamos, que no me voy a comunicar de la misma manera a lo mejor en casa, que en el trabajo, que con la pareja, que con la sociedad en general. Debemos de estar pues adecuados a las circunstancias. Y finalmente lo que llamaré la acción comunicativa, que es la interacción que existe entre los individuos para poder comunicarnos. Y si no nos comunicamos, pues sencillamente no podremos avanzar ni como sociedad ni como individuos. Con respecto a esta teoría crítica, la razón instrumental nos lleva a un dominio del individuo, dice, para un sistema capitalista. Es decir, el ser humano sigue siendo el objeto del negocio, vamos a decirlo, sigue siendo el sujeto importante ahí, porque representa una situación, es decir, separar al sujeto del objeto que existe. El objeto es la comunicación y el sujeto pues tiene que separar. A través de los medios y mecanismos de comunicación no siempre se puede lograr esta acción. Podemos estar en esta era digital, ya lo platicamos en el salón, interconectados. Puedo yo mandar un mensaje en este momento vía, no sé, WhatsApp, Telegram o cualquier otra plataforma a alguien en el otro lado del mundo, seguramente lo recibirá y podemos tener una comunicación inmediata. Sin embargo, inmediato no significa efectivo. Es decir, puedo yo estar hablando con quien tengo al lado mío por vía mensaje, por poner un ejemplo, y no necesariamente quiere decir que nos estemos comunicando realmente, sino sencillamente estamos intercambiando información. Otro aspecto es la razón, donde esta razón comunicativa va a definir que el ser humano pues necesita de un lenguaje. La cuestión es que ese lenguaje, con el paso del tiempo, muchas veces se puede venir deformando acorde a necesidades o a exigencias sociales que no necesariamente son las exigencias correctas, ¿sí? Ni adecuadas, pero que a lo mejor de momento surgen y no cumplen con los requisitos de las condiciones adecuadas. En uno de los salones abordamos el tema del lenguaje inclusivo, donde entra en esta condición, y que hay posturas que afirman que es un lenguaje que busca cambiar el uso de una vocal, darle el sentido distinto a la palabra, pero que también pues de alguna forma, si lo vemos desde las reglas de la comunicación, lengua, lenguaje y demás necesarias, pues vemos que no funciona, no opera por ahí, que sencillamente pues podríamos decir que es un disparate o una puntada, pero bueno, ya lo dejamos en la opinión particular y personal de cada quien, pero a título propio pues ya lo abordamos. Y finalmente, generan las relaciones humanas en la naturaleza moral, sinceridad, respeto y libertad, que son la base precisamente para que yo me pueda expresar, pueda comunicarme y generar una comunicación asertiva, efectiva, que me permita pues cumplir con ese mecanismo. Si yo soy sincero en lo que digo, no tengo necesidad de acudir a falacias, ni a mentiras, ni a nada que se le parezca. Si soy respetuoso, puedo decir lo que pienso, puedo decir el contexto sin caer a esa situación, y desde luego con la libertad y la responsabilidad además que implica hacerlo. Bien, pues ha sido todo. Espero que haya quedado claras las teorías o que haya quedado este video para efecto. Escríbeme algún comentario que tengas, dudas y demás, ya sea de manera personal o aquí a través de esta plataforma. Te sugiero pues para algún tema que quieras que abordemos, y no olvides suscribirte y buscar el canal, ya sea el de YouTube como Profe Manuel Vera, el podcast académico, o también en YouTube, o en Spotify, perdón, también los podemos encontrar. Gracias, nos vemos, adiós.